Hoy vamos a estar hablando de algo que tiene continuidad con lo que hablamos hace 8 días. Y en la última enseñanza estuvimos hablando sobre que por nuestros frutos nos conocerán. Te van a conocer por los frutos que tú estás dando. Y para que podamos dar esos frutos, debemos generar cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio. Y es por eso que necesitamos identificar cuál es el catalítico para el cambio. ¿Has escuchado esa palabra? Catalítico, no, nunca. Aquí hay una ingeniera química, pero el catalítico o un catalizador en química es una sustancia que produce que otra sustancia tenga una reacción y cambie su estado. De hecho, cuando vamos a Wikipedia y usted busca qué es eso de catalítico, la catálisis es un proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química. Y no sé si usted ha visto algún catalítico en algún componente. Hay una sustancia que se llama la resina, ¿sí? Con la que hacen algunas joyas, accesorios, ¿sí? Eso es un líquido. Y usted toma dos líquidos y los revuelve y los agita un poquito y en 5 minutos se convierte en sólido. Increíble. Cada uno de ellos por separado es un líquido, pero cuando usted los une, ese catalítico o es un proceso catalizador y hace que se convierta en algo sólido. Entonces, hoy debemos identificar y pedirle a Dios, ayúdame a identificar cuál es el catalítico que necesita mi vida para cambiar. Por eso, si quiere ponerle un título a esta enseñanza, se llama El catalítico para el cambio. Eso es predicación para ingeniero. Pero quiero llevarlo a pensar en que en nuestra vida necesitamos identificar cuál es ese catalítico que produce el cambio. ¿Qué ingrediente es necesario en tu vida para que puedas cambiar? Y vamos a ver qué lo puede producir en nuestra vida. ¿Sabía que el cambio es algo necesario en nuestra vida? Dios nos ama tal y como somos, así como usted es, así lo ama Dios. Pero Dios lo ama tanto que no quiere que usted se quede así como es, sino que Él quiere que usted cambie. No podemos seguir siendo los mismos cada año. Haga memoria de cómo era usted hace 10 años. ¿Sigue usted siendo la misma persona que hace 10 años? Y hay personas que no les gusta cambiar, que no cambian, y por eso escuchamos frases como, usted me conoció así, y así yo me voy a quedar para toda la vida, ¿sí? O ha escuchado la frase cuando el esposo le dice a la esposa, usted sabe que yo soy así, ese es mi carácter. Tú sabes que desde novio tuve mal aliento, tú me conociste así, ¿sí? Y eso no va a cambiar. Entonces hay gente que no le gusta cambiar. Y Dios todo el tiempo nos está invitando a que nosotros cambiemos. No podemos decir esa frase en nuestra vida, es que yo soy así. Ellos saben que yo soy así, no. Piensa por un instante cuál es el cambio o el área en tu vida donde más te ha costado cambiar. Hay cosas que son fáciles de dejar. Cuando yo hablo con muchos de ustedes o con personas me dicen, no, para mí fue fácil dejar esto. He escuchado testimonios de personas que eran alcohólicas o que eran drogadictas y me dicen, Nicolás, para mí yo conocí a Dios y al otro día ya dejé de tomar. No tuvo que haber un proceso ni una lucha interna con el alcohol, sino que al otro día me levanté con ganas de ya no volver a tomar nunca. Y es un proceso que hace el Espíritu Santo y que Dios solo puede hacer. Pero hay áreas de nuestra vida en las que sí nos cuesta cambiar. Llevamos años quizás en el mismo tema en nuestra vida. Por eso tiene conexión con lo que hablábamos hace 8 días. ¿Cuál es el área en la que no estamos dando fruto? El área en la que no hemos podido decir, mira Dios, mira cómo soy de diferente ahora en mi vida. Y me gusta pensar en el ejemplo de un carro. ¿Cuántos aquí saben manejar? Hombre que se respete, le invito a que se haga un cursito básico de enseñanza, pero tenemos que saber manejar. Entonces, pilas. Si hay alguien aquí que no sepa manejar, porque me gusta pensar en los vehículos y ¿sabía que los vehículos tienen cambios? Las mujeres dicen, ay no, yo solo manejo el automático y no tenía ni idea. Pues, aunque sea el automático, usted tiene que ponerlo de la N de no sé a la D de despacio, eso, a la D de drive, ¿sí? Porque los vehículos fueron diseñados para tener diferentes cambios, dependiendo si necesitan mayor fuerza o mayor velocidad. Y yo, créame, lo he intentado todo para hacerle entender a mi esposa cómo funcionan los cambios.
pero ha sido imposible. Ella sabe que va de primera y que algún día tiene que llegar a cuarta, pero no sabe por qué, ¿sí? Los hombres sabemos que en primera es donde el carro necesita fuerza, ¿cierto? Si hay una subida, eso trabajan unos piñones ahí internamente para que el carro tenga fuerza. No puede subir una colina en cuarta, en quinta, porque el carro necesita fuerza. Y luego, cuando ya va el carro aumentando la velocidad, se pasa a segunda, porque ya no necesita tanta fuerza, sino más velocidad, y así sucesivamente. Espero que hayas podido entenderlo, porque hice mi mayor esfuerzo para que lo entiendan, chicas. Pero, ¿cómo serían los vehículos sin cambios? Imagínese usted ahí por toda la 30 o por la Caracas o Transmilenio solo en primera. No llega usted nunca a su trabajo porque necesita que haya cambio. Hasta en los vehículos es importante los cambios. Por eso, en un carro, los cambios le permiten acoplarse a la situación, al terreno. Pero también el mundo. El mundo hoy está en continuo cambio. ¿Cuántos aquí tienen más de 40 años? Yo ya voy llegando. ¿Cómo era el mundo, cómo era Colombia o su barrio hace 20 años? Era completamente diferente. Hace 25 años no teníamos Transmilenio y los que conocimos la bendita Caracas, eso era eso era un cementerio casi que andante, ¿sí? Uno no sabía cómo subirse a un bus de esos, era súper peligroso. Terrible, pero mire cómo ha venido cambiando la ciudad. Piensa el nivel de tecnología. Hace 20 años yo era el control remoto de mi casa, ¿cierto? Nicolás, páselo, y yo iba allá. Pero hoy tenemos tanta tecnología, dispositivos, el internet, ¿cierto? Todavía hay gente que no tiene correo electrónico. Si usted no tiene correo electrónico, haga algo. Pídale el favor a un sobrino de 3 años que se lo abra, haga algo, ¿sí? Si usted no tiene WhatsApp, le invito a que venga al altar y vamos a orar. Pero el mundo cambió y necesitamos también no amoldarnos al mundo, porque eso nos dice la Biblia, pero sí necesitamos conocer en qué situaciones ha cambiado el mundo y poder acoplarnos a ella para poder desarrollar nuestra vida de alguna manera. Si usted dice, ah, no, a mí no me gusta eso de la electricidad, yo sigo a la antigua con mi planchita de carbón, pues bueno, está bien. Pero el mundo cambió, ¿verdad? Y hoy es más fácil la vida planchando con electricidad. Hoy es más fácil vivir con lavadora, ¿cierto? Aunque a algunos nos tocó ahí lavar nuestros jeans a mano, pero gracias a Dios por las lavadoras y por las neveras. El mundo cambió. Y no significa que estamos dejando que el mundo entre a nuestra vida, no. Sino entonces botemos la plancha, botemos la lavadora, botemos el carro, ¿cierto? Y traiga todavía su caballo. Pero el mundo cambió. Y mire que nosotros hemos tenido que adaptarnos a esos cambios. Pero ¿sabe que Dios también es un Dios de cambios? Y en la creación, cuando uno va al primer libro de la Biblia, a la primera hoja de la Biblia, y uno se da cuenta que Dios es un Dios de cambios, dice la Biblia que aunque todo estaba en caos, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y eso dice Génesis 1 del 1 al 2. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma, y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre las superficies de las aguas. Imagínense, no había nada, y Dios ya estaba haciendo cosas, cambios. Y hay algo interesante que cuando hablamos del cambio, y tiene que ver con Dios, es muy lindo de entender que Dios no cambia. Mire lo que dice Malaquías 3:6. Usted lo tiene ahí para que nos siga en el texto bíblico. Dice, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Y luego más adelante en el Nuevo Testamento, en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Y eso quiere decir que su carácter, su esencia, quien es Dios, nunca va a cambiar. Sin embargo, Dios es un Dios de cambios. Y quiero que lo entendamos. Y ese es el primer punto que quiero que hablemos hoy. Dios es un Dios de cambios. Y en la Biblia vemos cómo Dios muchas veces quiso que las personas cambiaran porque tenía un propósito especial con las personas. Y Dios llevó muchas situaciones, muchas personas, muchas circunstancias a un cambio. Y uno de los cambios que yo identifico en la Biblia es el cambio de ubicación. ¿A cuántos les gustaría vivir en otro lugar, en otra ciudad, en otra casa, en otro país?
todos levantan la mano, no se vayan. ¿Sí? Pero Dios mostró en la Biblia cambios de ubicación, muchos lugares donde Dios llevó a una persona a otro lugar. Y hemos venido hablando en estos días en la escuela de formación de la vida de Abraham, o en este punto todavía era Abraham, con una sola A. Y mire lo que dice Génesis 12, del 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. En otras palabras, recordando un poquito la historia, Abraham estaba viviendo con su papá en una región que se llama Harán, y el Señor lo llevó antes de un lugar que era todavía peor a donde estaba, que se llamaba Ur. Tal vez usted ha escuchado en la Biblia ese nombre, Ur. Se conocía como Ur de los Caldeos. Pues de allá Dios le dijo, mira Abraham, no quiero que sigas ahí, vete para una tierra que te voy a mostrar. Y luego lo llevó a Harán, y estando ahí en Harán pasó esto que acabamos de leer. Dios lo llamó a cambiar. La pregunta es, ¿por qué Dios lo llamaría a cambiar de lugar? Y cuando uno entiende el relato, uno se da cuenta que en Ur, que era una ciudad que se conocía con el nombre de Luz, eso traduce Ur, luz, y uno decía, era una ciudad chévere. Pues no, resulta que era como Las Vegas, llena de luz por todos lados. Y uno dice, qué alegría. Pues era una ciudad entregada a la idolatría, entregada a la adoración a otros dioses. Por eso había tantas luces. Usted iba por la calle y usted veía luces, pero era gente adorando a otros dioses. Qué lindo que en Corea, que tuvimos la oportunidad de estar, casi en cada cuadra de Corea usted ve cruces rojas. Y uno se pregunta, ¿qué es? Cuando uno le pregunta a la gente, le explica, mira, donde veas cruces rojas es porque ahí hay una iglesia, o hay un grupo de gente que se reúne a buscar a Dios, o hay un grupo de oración, y en cada cuadra usted ve cruces, porque hace unos 20 años más del 70% de la gente en Corea era creyente, cristianos, como usted y como yo. Por eso Dios le dijo, vete Abraham de ese lugar donde estás, vete de ese lugar de luz, de idolatría, porque Dios quería cambiarlo de ubicación. Y luego más adelante, muchos años más adelante, cuando el pueblo de Israel estaba viviendo como esclavo en Egipto, Dios le dice esto en Éxodo 12:40, le dice, el pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Esa misma noche el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Así que esa noche le pertenece a Él. Y por eso todos los israelitas deberán conmemorarla cada año, de generación en generación. Dios había determinado que el pueblo de Israel dejara de ser esclavo en Egipto y saliera a la libertad, después de 430 años. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito especial con ese cambio. Dios no quería que ellos siguieran estando ahí esclavos. Y Egipto es muy interesante al analizarlo en la Biblia porque Egipto habla de, hacia nosotros, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Habla de lugares de esclavitud. Gracias a Dios, en Colombia se abolió la esclavitud hace mucho, pero si usted hubiera vivido aquí en Colombia hace 200 años, quizás usted le hubiera pertenecido a otra persona. ¿Cuánto pagarían por usted? ¿Cuánto sería la transacción? Aunque bueno, hoy en el fútbol se pagan transacciones, pero era diferente, ¿sí? Usted sería esclavo de alguien, pero Dios no quería eso para su pueblo. Él no quería que hubiera esclavos, por eso los liberó y los sacó a otro lugar. Y también vemos otro caso diferente en la Biblia donde Dios hizo un cambio de lugar. Estamos hablando de los cambios de lugar. Y cuando uno va a la historia en el Nuevo Testamento, en Hechos, capítulo 8, nos habla de Felipe. Felipe era un hombre que amaba a Dios, apenas comenzaba la iglesia, y Dios un día le dijo esto a Felipe, en Hechos 8:26. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur, por el camino del desierto que va a Jerusalén, a Gaza. Y es una historia bien particular de Felipe que estaba en Jerusalén, y Dios le dice, no quiero que estés más allí, vete al sur, vete a un lugar que va hacia Gaza. Y cuando uno sigue la historia, uno se da cuenta que este hombre, Felipe,
se encuentra con un etíope. ¿Saben qué es un etíope? De Etiopía, muy bien. La pilera. Se encontró con el etíope, nos dice la Biblia, no nos da nombre, nos dice que era un etíope, y le puede compartir acerca de Dios, acerca de Jesús. Y ese hombre, el etíope, cree, y de hecho dice, mira, yo creo en Jesús, ¿qué necesito para bautizarme? Y encontraron un charquito y lo bautizó ahí mismo. Si tú crees en Jesús, puedes bautizarte. Porque Dios utiliza los cambios de lugares. Vaya pidiéndole al Señor, Dios, ¿qué cambio quieres tú que yo tenga en mi vida? Así como lograste estos cambios de lugar. Pero también en la Biblia encontramos que Dios logró y causó el cambio de nombre. Quizás usted está aburrido con su nombre, ¿sí? No sé cuál sea su nombre, bueno, casi todos me lo sé, pero usted dice, ¿por qué me pusieron ese nombre a mí? Por allá un tío, un abuelo suyo tenía ese nombre y se lo pusieron a usted también. Pero en la Biblia vemos cómo Dios cambió el nombre a muchas personas. Y el nombre es algo muy significativo. Para nosotros se ha perdido un poquito, pero cuando los judíos le colocan el nombre a los hijos, tiene un significado muy especial, porque los nombres en hebreo son como en español algunos nombres. Esperanza, ¿quién aquí se llama Esperanza? ¿Nadie? Bueno, uno puede entender qué significa esperanza. Y si a usted sus padres le pusieron, yo quiero que mi hija se llame Esperanza, es porque querían darle un significado a su vida de esperanza. Nosotros con Lore pensamos muy bien en los nombres de nuestros hijos, de nuestras dos hijas. Y se nos venían muchos nombres lindos que suenan, pero íbamos al significado. ¿Qué significa este nombre? ¿Qué significa Juanita? ¿Qué significa Gabriela? Y cuando usted vaya a tener sus hijos, piense en el nombre que les va a poner. Hay nombres que suenan extraños y que tienen significados difíciles. Y cuando a veces uno piensa en el nombre de la persona, uno dice, tiene toda relación con ese nombre. No quiero juzgarte por tu nombre, pero cuando ponemos los nombres a nuestros hijos son muy importantes para Dios. Y en la Biblia había un hombre que se llamaba suplantador, engañador. Qué lindo nombre para un hijo. Venga, engañador. Imagínese ese niño cómo sería. ¡Ey, el que suplanta! En el colegio, ya llegó el engañador. Sí, le hacían bullying. No, eso era terrible para él. Toda su vida llevaba ese nombre de engañador. Y la Biblia nos habla que ese nombre, la traducción al español es Jacob. En hebreo, Jacob, o Jacob, perdón, en hebreo, en inglés, Jacob, pero ese nombre significa engañador, suplantador, y recordamos que eran dos gemelos y el bendito Jacob salió cogido de la pierna de su hermano, no lo quería dejar ser el primero, lo quería suplantar desde bebé. Y más adelante vemos que así lo hizo, engañó a su papá y le robó la primogenitura a su hermano Esaú, lo suplantó, lo engañó, pues ¿qué más si con ese nombre toda la vida? Pero Dios, luego de que él conoce a Dios y tiene un encuentro espectacular con Dios, ¿qué creen que es lo primero que Dios hace? Le cambia el nombre. Y dice la Biblia que tuvieron una pelea toda la noche. Y no quiero extenderme en eso, pero estaba Jacob peleando con Jesús o con el ángel de Dios, que entendemos después que era el mismo Jesucristo peleando y a puño limpio. No sé aquí cuántos son buenos para pelear, pero estaban ahí dándose duro y revolcándose en el piso. ¿Y sabe cuánto duró la pelea? Como toda la noche, hasta que salió el sol. Y Jacob le decía, si no me bendices no te voy a soltar. No sé dónde lo tenía agarrado, pero me imagino que de una pierna, y el ángel del Señor tratando de salir. Y Jacob, si tú no me bendices, llevo toda la noche peleando contigo, si no me bendices no te voy a soltar. Y finalmente recibió su bendición. Bueno, primero el Señor le dio un golpe tan duro en la cadera que lo dejó, de ahí salieron los jeans, descaderado. Y luego le dijo, está bien, te voy a bendecir. Y aquí viene lo que vamos a leer en Génesis 32, 28. Dice, tu nombre ya no será Jacob, engañador. Le dijo, el nombre de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y sabe qué significa Israel? Israel significa el que lucha con Dios. Pero eso era algo importante, no fue solo ponerle como, ay, el peleón. No. Desde ahí iba a comenzar una relación muy especial del pueblo de Israel con Dios. Y es una nación que la relación, si usted mira a través de la Biblia cómo ha sido la relación con Dios, no es una relación ahí tranquila, ¿sí? Es como una relación de esas de noviazgo que se aman, o de matrimonio que se ama, pero pelean por todo.
Entonces, ay, ya recogiste eso, no, pues ya lo voy a recoger, pero, mi amor, está bien, te amo, ve y lo recoges, no, besito, no, y ya, ¿sí? Pasó. Luego, mi amor, vamos a almorzar, ¿qué va a hacer de almuerzo? No, pues yo no sé, tú quedaste en traerlo, ok, hagamos el almuerzo. Besito, reconciliación. Y así nacimos usted y yo. El que lo entendió, lo entendió. Pero ha sido una relación de ese trato. El pueblo de Israel se ha olvidado de Dios, lo abandona, luego confía en Él, luego le reprocha y luego Dios trae su bendición. Y durante toda la historia de la Biblia ha sido la relación de Israel con Dios. Y Dios sabía porque Él estaba poniendo el que lucha con Dios a Israel. Y de ahí viene el nombre Israel para la nación. Hoy todavía se llaman la República o Israel, ¿sí? La República de Israel. Y también, más adelante, Israel, si usted mira la historia de Israel, ha sido un pueblo que le ha tocado difícil, porque se ha olvidado de Dios, se ha apartado. Y Dios prometió que si Israel se apartaba de Él, Él los iba a entregar a otras naciones, iban a tener dificultades, situaciones difíciles. Pero Dios hizo una promesa sobre Israel hace tiempo, y se la quiero leer. Las naciones verán tu justicia, en Isaías 62:2, y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria. Tú recibirás un nombre nuevo de la boca misma del Señor. Hoy esa nación se llama Israel, pero Dios está haciendo una promesa, te voy a cambiar el nombre. Y en Isaías 62, más adelante en el versículo 4, dice más o menos cómo se va a llamar. Dice, nunca más te llamarán la ciudad abandonada, ni la tierra desolada. Tu nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios, porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Qué lindo, hablando Dios de Israel. Pero no se quedó ahí el Señor. Si usted sigue leyendo, el versículo 12 dice, serán llamados el pueblo santo, ya no el pueblo que peleó con Dios, sino un pueblo santo, el pueblo redimido por el Señor. Y Jerusalén será conocida como el lugar deseable y la ciudad ya no abandonada. Y quiero que reflexione con su vida. Tal vez usted tendría que llamarse también Israel, porque usted ha peleado con Dios mucho tiempo. Usted le ha dicho, no, Dios, eso no es posible. Usted por momentos deja de creer en Él, se aparta de Él, luego el Señor le muestra su gloria y usted se... ¿No les parece que es como nuestra vida con Dios? Pero luego el Señor va a decir en algún momento, ya no vas a llamarte más como tú te llamas. Ya no te vas a llamar así. Ahora te voy a llamar pueblo santo, redimido por Dios. Y ese es el nombre que el Señor quiere cambiar en tu vida. Si tú has estado lejos de Él, si has estado en conflicto, si nunca has estado cerca de Dios, Dios te quiere cambiar el nombre para que seas su pueblo. Y otro cambio que vemos en la Biblia es el cambio, ya hemos visto de lugar, de nombre y ahora de propósito. A mí a veces se me dificulta mucho cuando me preguntan su profesión, porque a uno le preguntan en los aeropuertos, en cualquier lugar que uno va a hacer una diligencia, cuando usted está llenando un formulario, porque el Señor me ha permitido estudiar varias cosas por su misericordia, entonces a veces me queda difícil, no sé qué decir. Digo, bueno, ponga este, pero me queda difícil, se los confieso. A veces digo, bueno, pastor, porque voy para alguna actividad, entonces, bueno, soy pastor, ponga ahí. Sí, dependiendo de lo que yo vaya. Entonces, si a usted tuvieran que definirlo por algo, por una profesión o por algo que usted es, ¿qué es? ¿Por qué lo pueden definir? Porque el Señor le cambió el propósito a una persona muy especial en la Biblia, como lo hizo con varios. Y cuando usted va a Lucas capítulo 5, la historia nos cuenta que Jesús se encuentra con Pedro. ¿Se acuerda de Pedro? Que además también después le cambia el nombre. Pedro, él se llamaba Simón y luego le dice, ahora vas a ser Pedro porque eres como una piedra y eres fuerte y duro, ¿sí? Pero estaba Jesús en el barco con Pedro y dice la historia que Pedro estaba toda la noche pescando y no habían pescado nada. Y luego el Señor le dice en el versículo 5 o 4 y 5 que eche otra vez las redes. Y Pedro le dice, no, Señor, hemos pescado toda la noche y tú dices que lo hagamos, pero bueno, si tú dices, versículo 5, echaré las redes nuevamente. Y mire lo que pasó en el versículo 6, esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Y comenzaron a gritar, auxilio, traigan más barcas. Y cuando Simón Pedro se había dado cuenta de lo que sucedió, cayó postrado delante de Jesús.
Y le dijo, Señor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado. Pero en el versículo final, en el versículo 10 al final, dice que Jesús le dijo a Simón, no tengas miedo. De ahora en adelante, en el versículo 10, pescarás personas. La Reina Valera dice, porque ahora en adelante serás pescador de hombres. Y resulta que Pedro era un pescador. Y el Señor le dice, ya no vas a ser más un pescador, ahora vas a pescar hombres. No lo convirtió en un secuestrador, ¿no? Porque él dijo, pesca milagrosa aquí, no. Le dijo, tú vas a llevar mi nombre y vas a darme a conocer a muchas personas. Y eso significa pescar hombres. Se ríen con lo de pescar hombres. Pero ese es el cambio, el propósito que Dios le dio a Pedro. Lo convirtió en otra persona. Y en segundo lugar, quiero que veamos a qué cambios te está llevando Dios. ¿Cuáles son los cambios que Dios está gestando en tu vida? El primero que yo veo en la Biblia es que Dios está continuamente queriendo cambiar nuestra manera de pensar. Efesios 4:22 dice, desháganse de su vieja naturaleza, no lo corten, pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. A medida que tú conoces más a Dios, Él va renovando tus pensamientos. Él va poniendo su mente en la nuestra. Y he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que me dicen, Nicolás, no puedo cambiar esto en mi vida. Lo he intentado una y otra vez. He intentado dejar, cuando veo a una mujer, he intentado por todos los medios de no tener pensamientos lujuriosos acerca de esa mujer. Pero no puedo. Me controla y no puedo dejar de tener malos pensamientos con una mujer. Algunas personas me han dicho, no, yo no puedo ver que nada quede por ahí pagando, como decimos en Colombia, dando papaya. Si a mí me dejan un billetico, un iPad ahí mal parqueado, yo no puedo controlar esos pensamientos y lo que yo vea incumpliendo el 11º mandamiento de no dar papaya, yo lo voy cogiendo. Pero me he dado cuenta que luego que la persona se acerca a Dios y comienza a conocer a Dios y comienza a conocer su palabra y se involucra con un proceso de crecimiento en su iglesia, en su grupo, Dios comienza a transformar todas esas cosas. Y cuando la persona comienza a mirar atrás, al pasado, se da cuenta, wow, todo lo que he cambiado. Me acuerdo que antes yo hacía esto, pero ya no. Porque Dios mismo se ha encargado de cambiar sus pensamientos. Y qué difícil es cambiar nuestra manera de pensar. A veces hablando con algunos de ustedes dicen, no, es que yo pienso de esta manera. Y es difícil cambiar a una persona como piensa. Usted ya sabe cómo le gusta peinarse, usted ya sabe qué ropa le gusta. Si yo le dijera hoy, vamos a cambiar tu vestido y tu forma de peinarte, ¿estás de acuerdo? Como que nos cuesta, ¿sí? Ok, de ahora en adelante te van a gustar las verduras. Ah, qué difícil, ¿no? No más empanaditas, no más. Aquí tenemos una práctica de comer empanada al final, no más empanada, no más nada de eso. Qué difícil cambiar la manera de pensar. Pero sabe que si no cambia nuestra manera de pensar, difícilmente o quizás nunca cambie nuestra manera de actuar. Hay personas que quieren hacer lo contrario, quieren dejar de hacer cosas. Ok, me voy a proponer dejar de hacer esto, pero su manera de pensar sigue siendo la misma. Es imposible. Es imposible que un chico o una chica que tiene problemas en su vida como la pornografía, como la masturbación, como el sexo desordenado, es imposible que ya de un momento a otro diga, no, yo ya quiero dejar de hacer eso. Mire, hemos invitado a que saque el computador del cuarto, saque el televisor, bote todo. Pero ¿qué pasa con el tiempo? La persona vuelve a caer, vuelve a lo mismo, vuelve otra vez. Porque no se trata solo de dejar de hacer cosas, sino que Dios quiere que nosotros tengamos un cambio en nuestra manera de pensar. Y estamos hablando de qué cambios, a qué cambios nos está llevando Dios. El primero es a cambiar nuestra manera de pensar. Pero Dios también quiere cambiar nuestras acciones pecaminosas. Hebreos 3:19 dice, por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho y les dará nuevas fuerzas. Dejen de pecar. Dios quiere que nosotros dejemos de pecar.
Y cuando uno entiende que el pecado es un error, la Biblia, la traducción literal de la palabra pecado es errar al blanco. ¿Cuántos han jugado aquí tiro al blanco? ¿Sí? O con dardos, ¿cierto? Al blanco. Cuando usted no le da al blanco, usted está errando. Y eso es pecar. Y con Dios tenemos que dar en el blanco, o sea, hacer su voluntad. Cuando hacemos otra cosa, nos estamos equivocando. Y por eso en Crónicas 7:14 el Señor dijo, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Si usted abandona sus pecados y usted busca a Dios, Él perdonará sus pecados y restaurará su tierra. ¿Nuestra tierra cuál es? No solo es Colombia, nuestra tierra es todo lo que nos pertenece. Si usted busca a Dios, Él va a restaurar su familia. Si usted busca a Dios, Él va a restaurar su vida. Si usted busca a Dios, Él va a restaurar su negocio, su estudio, todo lo que usted haga. Porque Dios quiere ese cambio en nosotros, que dejemos de pecar. Y rápidamente, el tercer punto, ¿cómo es el cambio? El cambio comienza con una nueva vida. Lo que hemos hecho hoy aquí y lo que usted está haciendo es conocer a Dios. El cambio comienza con esa nueva vida. Por eso Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todos necesitamos un cambio en nuestra vida, pobres, ricos, feos, lindos, todos. Pero el cambio también es un proceso. A veces queremos que el cambio sea de una vez. Hay cosas, como les contaba, que el Señor cambia de una vez, drásticamente, pero hay otras en que es un proceso. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta el día que quede completamente terminada, paso a paso, hasta el día que Cristo venga. Es un proceso. ¿En qué proceso vas tú? No lo sabemos. Dios sabe en qué proceso vas en tu vida, en ese cambio. Pero también el cambio es soltar y agarrar. Soltar y agarrar. Eso también funciona con los novios. Si usted va a ir a otro, primero suelte y después agarre, ¿sí? Algunos quieren tener dos y después otro y no. Primero suelte y luego agarre. Pero en nuestra vida el cambio también tiene que ver con soltar y agarrar. A veces somos tercos y no queremos soltar esto. Yo me quiero quedar aquí con esta situación en mi vida. Pues voy a poder cambiar. Para que el cambio se dé, suelte. A veces nos sentimos atrapados o nos sentimos cómodos en el lugar que estamos y entonces no soltamos lo que estamos haciendo. También o tenemos miedo. El cambio es a veces una incertidumbre y tenemos miedo de cambiar. Pero también el cambio duele. ¿Usted ha visto a los niños que se le caen los dientes? No es fácil. ¿Usted se acuerda cuando se le cayeron? Algunos se nos están cayendo después de viejos, pero cuando a un niño se le cae un diente, duele. Y ahí está el niño, no papá, no me lo toques. Y ahí se está inventando cómo se lo quita. Yo estoy esperando que Juanita tenga 7, 8 años para, de maneras creativas, hacerlo. Pero les duele. O los brackets. ¿Cuántos aquí tuvieron brackets? Duele, uno quiere verse lindo, sí, la sonrisa, pero no saben los años que costó, las lágrimas, no poder comer, porque los cambios duelen. Y yo oro porque seamos una iglesia transformada, una iglesia que se transforma a través de los cambios. Pero quiero dejarlo con esta frase, si usted quiere ver en su vida cosas que no ha visto, tiene que estar dispuesto a hacer cosas que nunca ha hecho. Porque Dios quiere que en tu vida haya cambios. Y si sigues haciendo las mismas cosas, nunca vas a poder cambiar. Y en cuarto lugar, para finalizar, ¿quién es el catalítico? Comenzamos con esa frase. Cuando vemos en la Biblia quién es el catalítico de nuestra vida, es el Espíritu Santo. Él es el catalítico, dice Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Usted quiere saber qué va a pasar en su futuro? Busque al Espíritu Santo. Hay gente que busca las cartas, el tarot. Ay, léame el horóscopo, ¿no? Son creyentes, pero todavía abren el Espectador en la sección de horóscopo. Y todos los horóscopos son iguales, ¿no? Hoy tendrás un día maravilloso, sonríe. ¿No? Ya, eso es para mí. Gracias, Señor.
y lo abren mañana, hoy tendrás dificultades. Yo podría escribir el horóscopo, pero no me han contratado para eso, porque es lo más de fácil, es decir cualquier cosa. Pero el catalítico para el cambio en nuestra vida es el Espíritu Santo. Primero a través de su palabra. Si usted no conoce la palabra de Dios, nunca va a encontrar un catalítico para su vida. Nunca va a encontrar el punto en el que usted tiene que cambiar. La palabra de Dios. Por eso Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Usted quiere cambiar? Métase con la palabra de Dios. Usted nunca va a poder cambiar por usted mismo a través de la palabra de Dios. Hay un versículo que no lo tengo aquí, pero en el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su palabra? Con guardar su camino. A través de la oración. El Espíritu Santo, cuando usted está delante de Él comienza a revelarle en la oración todas aquellas cosas que usted necesita dejar. Y por eso estamos tan felices de lo que Dios está haciendo los martes aquí en la noche. ¿Cuántos están viniendo los martes aquí? Dios ha venido haciendo cosas. Yo mismo he comenzado a ver cosas, les comentaba la semana pasada, un milagro que ustedes ni se imaginan que Dios hizo en mi vida a través de la oración. Yo lo pensaba que ya estaba perdido. A mí también me pasa. Yo dije, ya no hay nada más aquí. Apague y vámonos. Entregue las llaves. Ya no hay nada más que hacer. ¿Qué comenzamos a hacer? Orar. Dios hace cambios a través de la oración. Por eso Mateo 26 dice, velen y oren para que no caigan en la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La carne es débil, decían por ahí en una novela, ¿no? A través del ayuno. El ayuno, cuando vamos a la Biblia, es una práctica de dejar de hacer ciertas cosas. Tiene que ver con la comida, tiene que ver con no hacer cosas. Incluso para los esposos, los solteros tápense los oídos, pero incluso dejar de tener relaciones sexuales con nuestra esposa por un tiempo, mientras que nos dedicamos a la oración. Hasta eso es el ayuno. Y necesitamos retomar el ayuno en nuestra vida. Deje ciertas cosas. Hoy usted puede ayunar redes sociales, hoy usted puede ayunar internet. Ayune también tiempos especiales de no comer y buscar a Dios. Eso va a ser un catalítico en su vida para el cambio. Y el último, a través de una búsqueda continua de Dios. Amós 5:4 tiene un versículo que me encanta, dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Si usted busca a Dios continuamente, usted va a entender el cambio en su vida. Si usted nunca lo busca, solamente lo busca cada 8 días acá, nunca va a cambiar. Usted siempre va a ser el mismo. Pero si usted busca al Señor, usted va a cambiar. Hoy quiero que hagamos una oración bien especial a ese catalítico que es el Espíritu Santo. Que hagamos una oración bien importante porque el Espíritu Santo pueda transformar nuestra vida. ¿Qué necesitas cambiar hoy? ¿Qué fruto no estás dando? ¿Y qué necesitas cambiar hoy? Porque vamos a orar al Espíritu Santo de Dios que hoy nos revele y que comience ese proceso transformador en nuestra vida. ¿Quieren hacerlo? Ahí donde estás, cierra tus ojos una vez más, dile, Señor, yo